Bien, dentro de la programación en lenguaje ensamblador hay algo que debemos tener en cuenta y es muy importante, es cómo acceder a cada uno de los registros, ¿vale? Recuerden que la memoria de datos está organizada en bancos. En este caso, la memoria de este microcontrolador está organizada en dos bancos, banco 0, banco 1. Nosotros por defecto, al iniciar la programación de nuestro microcontrolador, ¿sí?, estamos posicionados en el banco 0 de la memoria de programa. Supongamos que nosotros queremos configurar un puerto, ya sea como entrada o como salida. Si nosotros estamos ubicados más bien, en el banco 0 de la memoria de programa y queremos configurar el puerto como entrada o salida, tenemos que irnos a los registros TRIS. Para hacer esto, los registros TRIS están ubicados en el banco 1, es decir, que nosotros nos tenemos que mover del banco 0 al banco 1. ¿Sí? Para hacer esta operación de desplazamiento, de movimiento entre bancos, ¿sí?, debemos hacerlo a través de un registro que se llama el registro status. Entonces vamos a ver qué bits componen a este registro status. Vamos a buscar el registro status y aquí está. Bueno, vamos a buscarlo más abajito, acá, registro status. Entonces el registro status se compone de varios bits. Uno de ellos es el bit C, que es el bit de carry. Otro es de carry digital. El otro es el bit Z, que indica si el resultado de una operación da 0. ¿Sí? Bien, pero para el movimiento de bancos, los bits que nos competen son estos dos, RP0 y RP1. Y observen, si RP0 y RP1 valen 0, entonces usted está ubicado en el banco 0. ¿Sí? Para irse al banco 1, usted tiene que colocar RP0 en 1 y RP1 en 0, es decir, el número 1 en binario. Entonces, para irnos al banco 1, tenemos que colocar un 1 aquí, 1 en binario, 0, 1, y para irnos al banco 0, pues ponemos 0 y 0. ¿Cómo hacemos para fijar este bit en 0 o este en 0 o este en 1 y este en 0? A través de la instrucción que vimos en videos anteriores, que se llama BCF o BSF. Recuerden que este es bit clear, es decir, poner a 0, y este es bit, aquí es una F, y aquí es bit C, es decir, poner a 1. ¿Vale? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer una tarea de movernos al banco 1 para irnos al registro TRIS B, configurarlo como salida y devolvernos al banco 0. Entonces volvamos a nuestra plantilla y lo que voy a hacer es copiar este código y voy a crear un nuevo proyecto. Me voy a Project y le digo Close. ¿Desea guardar los cambios? Sí. Project Wizard. Siguiente, el micro que vamos a manejar. Siguiente, el compilador, ya sabemos que es de ASM.
Siguiente, el nombre del proyecto. Voy a crear una carpeta que se llame configuración de puertos. Y el proyecto le voy a llamar conf puertos. Siguiente, finalizar. Creo un nuevo archivo, ¿sí? Y lo guardo con un nombre en la carpeta de mi proyecto, configuración puertos. Mi archivo se va a llamar conf puertos. Recuerden la extensión .asm. Lo agrego a mi árbol de proyectos. Aquí en los archivos fuente le doy a agregar y ahí quedó agregado. Listo, cierro y verifico, ahí quedó agregado. Pego el código, la plantilla, y voy a borrar esto porque esto ya no hace parte de mi código. ¿Sí? Bien, recuerden que aquí estamos configurando, estos son los bits de configuración. En este caso se usa un cristal XT, ¿sí? El perro guardián, el watchdog timer perro guardián WDT está apagado. El power up timer PWT o power up timer está encendido. Y la protección de lectura del código está apagada. Bien, se organiza el programa desde la dirección 00H de la memoria de programa, que es la flash, ¿no? Flash. Bien, entonces aquí dentro de esta etiqueta de setup es donde yo voy a hacer las configuraciones. Por ejemplo, como en Arduino, que ustedes decían pin mode salida. Aquí vamos a hacer la configuración de los puertos. Y en este caso vamos a configurar el puerto B como salida. Recuerden que para configurar el puerto o un puerto como entrada o salida, lo hacemos a través del registro status, del registro tris, sea tris A o tris B, dependiendo del puerto que quiera configurar. Si es el puerto A sería tris A, si es el puerto B, tris B. Y muy importante, recordemos, lo vimos en clase, para configurar un puerto como salida se cargan unos en el registro, como salida se cargan ceros en el registro tris. Para configurar un puerto como centrada se cargan unos en el registro tris. ¿Listo? Bien, vamos a poner esto acá al inicio.
comentarios. Entonces ya sabemos que, bueno, vamos a configurar el puerto B como salida. Entonces configuramos el puerto, bueno, el puerto B como salida. Voy a borrar el comentario. Para poder configurar el puerto B como salida tenemos que acceder al tris B. Y el tris B está en el banco 1. Para podernos ir al banco 1 tenemos que colocar RP0 en 0 y RP1 en 1. ¿Vale? Entonces para eso vamos a hacer bit clear BCF del registro status, el bit que vamos a poner en 0, en este caso RP1. Bien, entonces observen que RP1 es el bit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería status, 6. Compilemos. Absoluto. Y nos salen 0 errores. Observemos la declaración del registro status que está dentro de este archivo. Acá, include 16F84in. Por acá está definido, declarado el registro status y también RP0 y RP1, miren. O sea que yo podría escribir, en vez de 6, podría escribir RP1. Vamos a ver. Y efectivamente, 0 errores. Entonces es más fácil para mí escribir RP1 porque es más entendible, ¿no? Ya sabemos que es este el que vamos a poner en 0. Y vamos a poner en 1 el registro del registro status, el bit RP0. Entonces ya saben, este va a estar en 0 y este va a estar en 1, es decir 0, 1, es decir el banco 1. Entonces de esta manera lo que hicimos fue ubicarnos, o más bien vamos a poner aquí, nos ubicamos en el banco 1. Ya estando en el banco 1, ahí sí puedo acceder al registro tris. Entonces yo voy a configurar, entonces configuramos todo el puerto B como salida. Entonces eso es poner en 0 al registro tris B. Una forma rápida de poner todo el puerto tris B en 0 es borrar todo el puerto, es decir, CLR clear F. ¿Quién es F? Es un registro cualquiera, en este caso el registro tris B. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí con esta instrucción? Borrando todo el contenido del registro tris B, es decir, todos los bits a 0. Vamos a compilar. Compilamos y vamos a probar en simulación. Entonces voy a coger esta simulación, voy a darle guardar como y voy a guardarla en configuración de puertos. Le cargo el programa, ya no es mi primer programa, sino que mi programa es configuración de puertos. Presionamos pause
Y observen que inicialmente los pines aparecen de color gris. Es porque no están configurados ni como entrada ni como salida. Entonces lo primero que hacemos en nuestro programa es irnos al banco 1. Me voy al banco 1. ¿Sí? Y observen el registro TRIS-B. Inicialmente todo está en 1. Todito está en 1. Cuando digo ejecuto la instrucción clearf TRIS-B, van a pasar a 0. ¿Sí? Todos pasan a 0. Aquí se puede ver. Bien. Repitamos el proceso. Y observen varias cosas. Primero, el puerto está en gris. No está configurado ni como entrada ni como salida. Segundo, los bits del registro TRIS-B están en unos. ¿Sí? Es como si estuviera configurado el puerto como entrada. ¿Vale? Entonces ejecutamos nuestro código, nos pasamos al banco 1 y ejecutamos la instrucción clear TRIS-B. Observen, los bits van a pasar de 1 a 0. Ahí está, pasaron a 0. El puerto B se configuró como salida y observen que ya los bits del puerto cambian de colores. Pasan a estar entre azul y rojo. Rojo es que el bit está en 1 o ese pin está en 5 voltios. Y azul es que está en 0 o apagado, 0 voltios. Observen que en este momentico el microcontrolador arranca con unos estados aleatorios en sus pines. Yo quiero que inicialmente todos los pines estén apagados. ¿Listo? Entonces eso lo que tendría que hacer es mover al puerto B o poner el puerto B en ceros. ¿Sí? Pero hay una situación. Resulta que el puerto B está en el banco 0. Entonces tenemos que ubicarnos en el banco 0 nuevamente. Es decir, poner estos dos bits en 0. Entonces vamos a hacer eso. Entonces nos ubicamos en el banco 0. ¿Sí? Y para ubicarnos en el banco 0, pues entonces colocamos BSF bit clear del registro status RP0 en 0 y otra vez bit clear, es decir, borramos del registro status el bit RP1 y de esa manera ya estamos ubicados en el banco 0. Una vez en el banco 0, lo que voy a hacer es borrar todo del puerto B, es decir, colocamos todos los pines del puerto B en 0. Compilamos, 0 errores y ejecutemos. Entonces, simulación paso a paso. Banco 1, borramos el TRIS-B, volvemos al banco 0 y borramos el puerto B. Entonces miren que el puerto B pasa a valer todos ceros, es decir, apaga todos los pines del puerto B. Listo. Y de esa manera entonces ya estamos trabajando con los pines del microcontrolador, ¿vale? En este caso configurándolo como salida, ¿no? Salida el puerto B. Bien, entonces esto es sumamente importante, muchachos. La configuración,
la ubicación entre bancos. Movernos al banco 1, movernos al banco 0. Es decir, si usted necesita hacer una operación sobre registros que están en el banco 1, debe moverse al banco 1. Si usted necesita hacer una operación con registros que están en el banco 0, debe moverse al banco 0. Debe estarse moviendo entre bancos. ¿Claro? Entonces, nada, este es el video. Espero que haya quedado claro el movimiento entre bancos.